La lección para el día de hoy, el estudio de la palabra del Señor, el libro de Habacuc. Tenemos en el capítulo 2, versículo 1 al 5. Amén, Señor. Dice aquí en el encabezamiento: Jehová responde a Habacuc: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Nosotros, al estudiar el libro de Habacuc, miramos en el capítulo 1 la queja que tiene Habacuc. Dice allí en el versículo 2, capítulo 1: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré a ti y no oirás? Y daré voces a causa de la violencia y no salvarás. Allí hay una queja. La segunda: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Dios nos ha hablado ya en estos días en relación a esto. Pero aquí, en el capítulo 2, el Señor nos habla de una respuesta, porque es importante, hermanos, que nosotros busquemos la respuesta de Dios. Entonces aquí vemos nosotros la respuesta de Dios. En el versículo 2 dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Dando a entender, hermanos, que cuando lea este mensaje que Dios da, el hombre tiene que hacer algo. Correr significa una acción. Tiene que correr a hacer algo, a apresurarse a tomar una decisión. Y aquí dice en el versículo 3: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá: aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Eso nos da a conocer que es una palabra segura. Amén. Hermanos, puede haber una demora de tiempo, pero la palabra del Señor se cumplirá. Así es. Eso es lo que quiere decirle ahora a Habacuc, para que él pueda dar a conocer, hermanos, lo que Dios está hablando. Si usted estudia, es muy interesante. He seguido, hermanos, leyendo este libro. Es cortito, pero, hermanos, es una forma de comenzar y una forma de terminar muy hermosa. La queja del profeta, porque al parecer triunfa el mal, y el final del libro: aunque la higuera no florezca, aunque falte el fruto, el mantenimiento, dice: yo con todo me alegraré en Jehová. Entonces hay un cambio de actitud, un cambio de un hombre que está preocupado, con tristeza, diciendo que las cosas van mal. Y, hermanos, al parecer muchas veces se asemeja a nuestro mundo, a nuestra vida. Si usted ve alrededor, hermanos, se puede dar cuenta que al parecer las cosas no van bien. Y todo lo que nos rodea a nosotros nos hace decaer cuando no están bien las cosas. Al parecer no hay buenos frutos, no hay buenas siembras, no habrán buenas cosechas. Hermanos, pero aun que todo esto suceda, la palabra del Señor, la respuesta de Dios declara allí, dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y este es el centro de esta lección en esta tarde. Hermanos míos, sin fe, dice la palabra del Señor, que es imposible agradar a Dios. Sin fe no se puede avanzar. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros somos llamados a ser un pueblo de fe. Cuando Esteban empieza a hablar, hermanos, acerca de este camino glorioso, a dar a conocer el Evangelio, va al principio y empieza a hablar de Abraham, porque es conocido como el padre de la fe. Cuando Pablo ahora empieza a hablar de su conversión, empieza allá desde el principio
de Abraham, el padre de la fe. En el capítulo 4 del libro de Romanos encontramos ahora, hermanos, ese comienzo. En el versículo 3 dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Hermanos, en el libro de Habacuc hay un mensaje glorioso para nuestros días hoy. Porque cuando las cosas de Dios, hermanos, se van cumpliendo, se irán cumpliendo exactamente como el Señor lo estipula. Y dice que en los últimos tiempos, dice, habrá hambre de la palabra. Hermanos, ¿qué le parece cuando alguien dice, hay hambre en el mundo? ¿Qué podemos analizar respecto a eso? Si hay hambre en el mundo, ¿cuál es la conclusión que sacamos? La conclusión es que al parecer si hay hambre es porque está escaseando el alimento, ¿no es así? Si la Biblia dice que en los últimos tiempos habrá hambre de la palabra de Dios, nos da ya una señal de que en los tiempos en los cuales nosotros ahora estamos, hermanos, no se escuchará la palabra de Dios. Escaseará la palabra del Señor. Y en algún momento, hermanos, nosotros los que tenemos quizás muchos años en el Evangelio, hacemos una pequeña comparación en el principio y después de que han pasado los años. Al parecer hoy cuesta mucho más, hermanos, entender la Escritura, conocerla y recibirla. Y quizás podemos pensar y decir, parece que los antiguos, sin tener muchos estudios, tenían más virtud para entregarla. Hermanos, quizás las cosas no estaban llenando el corazón como lo llenan en este mundo actual. Pero hoy día, hermanos, yo creo que es así. Aunque el hombre no lo declare, aunque no lo admita, pero hay hambre de escuchar palabra de Dios. Y cuando el hombre no la escucha, porque en todas partes se puede leer la Biblia y se puede escuchar un sermón relacionado con esto, pero no siempre, hermano, es palabra de Dios. ¿Y por qué lo digo así si se ocupa la misma Escritura? Porque hay algo que falta hoy, hermanos. Hay algo que el Señor nos está hablando a través de su palabra que falta en estos días. Y hoy, justo en la mañana, el Señor nos hablaba de eso a través del mensaje de Elías. Él tuvo primero que arreglar el altar y después pedir que descendiera fuego del cielo. Hoy, hermanos, podemos predicar, podemos hablar, podemos leer la Escritura, los versículos, y podemos nosotros hasta ocupar diferentes versiones, diferentes diccionarios. Tenemos la historia, hermanos, cerca de nosotros. No necesitamos ir a una biblioteca. Podemos ir a internet y buscar y encontrar riqueza de historia. Pero, hermanos míos, mientras no descienda el fuego de lo alto, no habrá virtud en los púlpitos. No habrá virtud para entregar la palabra de Dios, el consejo que Dios quiere que sus hijos reciban. Por lo tanto, hermanos, ¿qué se produce? Se produce, hermanos, una hambruna, un hambre, una necesidad de escuchar palabra de Dios. Si usted trata de analizar esto, podría decir, en todas las esquinas hay un templo, en todas partes se está hablando de Dios. Sí, pero hermanos, no todo es palabra de Dios. Muchos son palabra de los hombres. Muchas son doctrinas, hermanos, arregladas para que nosotros podamos tomar estas palabras gloriosas y santas y poder, hermanos, arreglarlas para nuestro beneficio. Pero el Señor, cuando Él habla, Él declara todas las cosas. Aún el versículo que he leído dice aquí, he aquí cuya alma no es recta. Está hablando de la falta, hermanos, dentro del alma, donde nosotros no vemos. Pero si el Espíritu de Dios habla
Y dice esto, no podemos dejarlo de lado, sino que tenemos que decir: Señor, tú has descubierto dentro de este grupo y de los que escuchan tu palabra que hay maldad en el corazón. No hay almas rectas delante de Dios. Hermanos, aquí hay una gran diferencia, porque podemos nosotros pasar por alto las palabras duras, las palabras ásperas, como en algún momento le dijeron a Jesús: Jesús, la gente se está yendo. Estás hablando muy duro. Posiblemente no te has dado cuenta. Posiblemente te has metido, te has concentrado en algo, pero tus ojos no están viendo cómo ellos se están sintiendo. Nosotros venimos para revelarte a ti, Jesús, porque al parecer no te has dado cuenta que la gente se está sintiendo mal. ¿Y sabes qué? Está tomando la decisión de irse. Y Jesús sí entendía todas las cosas. A él no había que ayudarle ni tampoco aclararle algo. No había que decirle: esto está mal, esto está bien. Él ya conocía todas las cosas, pero él sí lo hizo. Él nos dio a entender que era necesario, porque es necesario que nosotros escuchemos la voz de Dios. Amén. ¿Y qué va a provocar muchas veces en nosotros? Un malestar, nos va a incomodar, nos va a decir algo que nos afecta. Y esos que escucharon empezaron a criticar ahora: ¿quién se cree este? ¿Por qué está diciendo esto tan duro? Y esperaron los discípulos, cuando declaraban a Jesús estas cosas, que Jesús bajara el tonito, que Jesús ahora cambiara sus palabras para que no se sintieran tan mal. Pero Jesús les pregunta ahora a ellos: ¿queréis iros vosotros también? ¿Queréis vosotros también iros como ellos? ¿Quieren salir de aquí? Ustedes también están avalando esto, están de acuerdo, está muy fuerte lo que estoy diciendo. Y viene el Espíritu Santo y se entra allí en Pedro y le hace decir una de las cosas más gloriosas que dijo Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Pues solamente tú tienes palabras de vida eterna. Amén, bendito Dios. Hermanos míos, necesitamos que la palabra de Dios se hable. Pero como hablábamos en la mañana, ¿cómo podemos nosotros esperar que descienda el fuego si está el altar desordenado? Aquí dice el Señor en este versículo que sin lugar a dudas va a tardar un poco la profecía, pero se va a cumplir. Nada impedirá que se vaya a cumplir. Y dice ahora, hablando de este tiempo, porque Habacuc habló, y hermanos, han pasado los años, pero para este día, para este tiempo, mire a su alrededor, mire para atrás, mire para el lado, mire la iglesia, aquí está. Y el Señor dice: el justo vivirá por la fe. Y cuando habla de justo, habla de hombres y mujeres que decidieron un día servir al Señor. Decidieron un día poner ahora su confianza y su esperanza en Dios. Y hermanos míos, quizás ninguno de nosotros se dio cuenta del todo lo que le esperaba. Porque al parecer en nuestra imaginación miramos un camino lleno de bendiciones. Estaré con otros hermanos que alabarán al Señor. Iremos subiendo y subiendo como en esa escala de Jacob hasta llegar a la presencia de Dios. Pero ¿se ha dado cuenta usted que muchas veces en este camino, hermanos, tenemos dificultades? Y muchas veces las dificultades vienen de los mismos que van caminando con nosotros. ¿Había pensado en eso?
Cuando usted vino delante del Señor con su novia, la que iba a ser su esposa, e hizo promesa delante de Dios: la voy a amar, voy a serle fiel, estaré con ella. ¿Se dio cuenta de todo lo que iba a venir? Quizás en el momento salieron las palabras cargadas de amor, cargadas de ilusión, cargadas de ese enamoramiento. Pero han pasado los años y para los matrimonios, yo creo que cada uno de ellos puede decir: no pensé que iba a ser tan difícil. Pero hermanos míos, no se sienta usted sin esperanza. No se sienta que el Señor le trae aquí para decirle lo difícil que es y que usted ahora pierda toda esperanza. Por el contrario, cuando Jesús estuvo con sus discípulos, Él usó muchas palabras para hablarles, y varias de ellas eran para darle ánimo. Tened vosotros ánimo, tened vosotros paciencia, yo soy, no temáis. Y les habló, hermanos, para alentarlos, porque como nosotros, los discípulos, muchas veces, hermanos, nos sentimos desalentados. Y en esta tarde el Señor nos habla de que muchas veces, hermanos, tendremos dificultades, mas el justo vivirá por la fe. Ahora podemos preguntar, decir gloria a Dios, el justo vivirá por la fe. Pero hermanos, el justo, ¿y sabe usted lo que es el justo? ¿Sabe usted lo que es ser justo? Significa, hermanos, equidad, significa justicia como Dios es. Significa vivir, hermanos, haciendo lo agradable a Dios. Él nos llama a esto, que nuestros pensamientos tengan esto. Dice: en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Pero ¿está así nuestra mente todo el tiempo? Está nuestro corazón, hermanos, pegadito al de Dios, y nosotros cuando pasamos por cualquier calle, por cualquier ciudad, cualquier pueblo, la gente nos confunde con Jesús. Alguien puede decir: tú predicas igual que tu papá, tú predicas igual que tu pastor, porque muchas veces hay parecidos así. Pero podría alguien que estudia la palabra del Señor, los 4 evangelios, y nos ven a nosotros y nos dicen: tú eres igual que ese hombre que se habla allí en la Biblia, llamado Jesús. Oh, hermanos, sería un honor tan grande. El apóstol Pablo trató de acercarse, hermanos, a ser como él. Y les dijo ahora a todos los que escuchaban: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Sin lugar a dudas, el apóstol tenía un porte espiritual, hermanos, porque estaba allí tomado del Señor, tomado, aferrado de sus promesas. Pero es el justo el que va a sobrevivir, es el justo el que va a alcanzar la bendición. ¿Qué será, hermanos, de los injustos? Por eso es un llamado de parte del Señor en este versículo, para que nosotros ahora procuremos buscar la santidad, procuremos buscar el agradar a Dios. No siempre escuchemos, hermanos, la voz del Señor y digamos: es así, se acabó. Tiene que haber un meditar, un pensar. Cuando el Señor le dice: habrá hambre en el mundo, hambre de oír la palabra, tenemos que meditar. ¿Por qué va a haber hambre? Porque va a escasear el pan hecho por la mano de Dios. Hoy, hermanos, usted va a la tienda y se va a una sección de pan y encuentra 30, 40, 50 clases de panes. Lo hacen de una manera, de otro, de un color, de otro, de una forma, de otra. Hay muchas clases de pan, hermanos, que se está ofreciendo. Pero ¿dónde está el pan vivo que descendió del cielo?
¿Dónde está el pan vivo que descendió del cielo? Jesús, cuando se presenta ahora a los que no le conocían, les habló allí del libro de Isaías, lo leyó. El Espíritu de Jehová está sobre mí y me envió. Y empieza a hablar de este profeta de Dios cuando él recibió estas palabras para que él ahora diera a conocer en profecía lo que había de ocurrir en el futuro. Quizás muchos leyeron ese capítulo, pero Jesús lo leyó en el templo. Y cuando él concluye de leerlo dice: el día de hoy se ha cumplido esta escritura. Y él se presenta frente a los demás. Aquí estoy yo. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado. Y allí, hermanos, quizás muchos entendieron a qué se refería Isaías tantos años atrás. Cuando Jesucristo estuvo con ellos, les habló del reino. Les dijo que el reino de los cielos se ha acercado y les dijo: entre vosotros está, dando a conocer que el Mesías, que el Hijo de Dios, que el Salvador de este mundo había descendido del cielo. Amén, Señor. Cuando él habló del reino, ya sabemos, se interesó Judas y otros, porque pusieron sus ojos, hermanos, quizás en las cosas de esta tierra. Judas fue uno de los que se interesó cuando Jesús habló de mi reino. Oh, él va a tener un reino. Yo quiero ser parte de ese reino. Pero perdió, hermanos, todo deseo de seguir adelante cuando Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Pero qué maravilloso cuando Jesús se presenta ahora a ellos y le dice que el reino de los cielos se ha acercado y entre vosotros está. Imagínense, hermano, hermana, nos hablan de un reino glorioso. Nos imaginamos un castillo, nos imaginamos un rey, nos imaginamos, hermanos, todo aquel poderío, todo aquello hermoso de ese reino. Pero Jesús dijo: ese reino ha descendido del cielo y ahora está con vosotros. Porque Él se estaba dando a conocer, hermanos. Algunos no entendieron y se burlaron de Él, y cuando le crucificaron le pusieron allí unas letras en una tabla encima de donde estaba el Señor. Aquí está el Rey de los judíos. No dice Él que es el Rey. Aquí está el Rey. Véanlo, el Rey de los judíos. No es, hermanos, como un premio que se pone allá, sino es el corazón del hombre que se burla de este Rey que vino. Pero ahora, cuando viene el mensaje de los ángeles a los discípulos que están mirando hacia el cielo, les dijo: varones, que estáis mirando al cielo, así como le habéis visto irse un día, volverá. Jesús volverá a buscar a su iglesia. Pero ahora le habla a ella y le dice que nosotros hemos recibido, hermanos, su bendición, su palabra, a través del mensaje de muchos enviados y aún del mismo Hijo de Dios que vino a esta tierra. Y luego envió su Espíritu Santo para guiar la iglesia. Y en los tiempos en los cuales estamos, hoy nos da un consejo a nosotros para decirnos: hermanos, como dijo ahora Dios a Habacuc, el justo vivirá por la fe. Al parecer, hermanos, los fuegos en el mundo se han apagado. Están haciendo un nuevo tipo de movimiento espiritual.
Algunos lo llaman neopentecostalismo. Hermanos, cosas diferentes. En las iglesias están habiendo confusiones y muchos están apagando fuegos reales y verdaderos, confundidos. Hermanos, ellos, porque no tienen visión, que son desórdenes. Y por tratar de apagar el escándalo, por tratar de apagar el error, lo equivocado, le echan agua, hermanos, al error, y le echan agua también al fuego que Dios todavía mantiene en muchos corazones. Y hoy ministros de Dios no permiten que nada se mueva en sus iglesias. Si alguien dice amén, gloria a Dios, aleluya, es un desorden. Tenemos que poner orden. Y muchos se basan en la Escritura. El apóstol Pablo enseñó a manejar los dones. Hermanos míos, qué difícil es usar esa palabra, manejar los dones. Hay uno solo que puede manejar los dones, y es el dador de ellos. Pero qué triste. Se está secando el mundo y no hay hoy día quien escuche la palabra de Dios. No hay, hermanos, mensajes inspirados por la presencia de Dios, en donde el que escucha tiembla, en donde el que escucha cae, en donde el que escucha se arrepiente. Por eso que viene esa hambre. Pero hermanos, aquí hay un mensaje que el Señor quiere que escuchemos. Usted podrá estar en su cocina trabajando, y antes si cantaba este coro que dice cuán gloriosa será la mañana, usted sentía inmediatamente la presencia del Señor. Usted se gozaba. Yo solo espero ese día. No había día que no cantáramos ese himno con los ciclistas, con los hermanos, que el Señor no se manifestara. Pero hoy día lo podemos cantar 10 veces si no está. Misericordia, Señor. Hoy día podemos tratar de buscar la presencia de Dios en muchos lugares, pero ella, hermanos, no se puede inventar. No es un parar de pelo, no es un escalofrío, no es, hermanos, emoción. Es algo que viene de arriba. Dios lo describe como un río de agua viva. Hermanos míos, quizás alguno de ustedes como yo siente esa necesidad de esos ríos de agua viva. Queremos nuevamente sentir como las aguas en el altar se mueven. Como el Señor nos habla de dones y regalos que hay, si tan solo pasas y corres al altar. Necesitamos esa vida del Espíritu, pero algunas veces, hermanos, nosotros podemos tomar decisiones equivocadas. Pero si usted examina todos los lugares, si usted examina todos los países, todos los continentes, hermanos, quizás no hay noticias como años atrás habían. Un gran grupo de personas está viviendo algo extraordinario. Las noticias salían para todas partes allí en Los Ángeles. En los años 1900, la calle Azusa Street, en donde había un pastor morenito que pasaba su templo, no hacía más que sentarse en la silla ya en el púlpito, y Dios comenzaba a operar, a sanar, a cambiar vidas, cambiar corazones. Hermanos míos, y en muchos otros lugares esta misma bendición, pero no hay noticias así. Pero sí el Señor a través de este profeta nos habla, hermanos. En la respuesta de Dios a la queja de Habacuc. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Dice Habacuc, ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? Hermanos, al parecer está venciendo el mal, está avanzando el mal, está tomando, hermanos, la iglesia de Cristo y la está dominando hasta el punto de apagarla, hasta el punto de secarla, de robarle la vida. Y no hay quien se aflija.
El salmista le grita a Dios, desesperado: no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero ¿quién grita hoy a Dios? No quites de mí tu Santo Espíritu. Al parecer, hermanos, es algo, un tiempo que tenemos que vivir. Pero ¿qué nos dice el Señor? Que el justo vivirá por la fe. Acordémonos, hermanos, de lo que hemos recibido, de lo que Dios nos ha hablado, de lo que Él ha puesto, hermanos, en nuestra mente, en nuestra memoria. Acordémonos de esos días gloriosos cuando vimos cómo muchos recibían de Dios, cómo el Evangelio fue predicado y nosotros recibimos esa palabra. Cuando el Señor nos llamó y nos dio promesa: yo seré contigo, como dice Isaías 41:10, no temas. Un día el Señor me dio esa palabra y hasta el día de hoy esa palabra debe de tener, hermanos, mucho significado para mí. Amén, bendito Dios. Cuando Dios le habló a Abraham, cuando Dios le habló ahora a Moisés, cuando Él le habló quizás a Gedeón, a Daniel, a José, a todos los que Él usó, hermanos, esa palabra fue una palabra que Dios dio desde los cielos y se cumplió en sus vidas. Hay algo que llama mucho la atención cuando Moisés le pide a Dios: dame el nombre tuyo. Tú que me estás llamando, que me estás hablando, dime cuál es tu nombre para que yo le diga al faraón: tal y tal persona me mandó a decirte a ti que dejes ir a mi pueblo. Y me llama mucho la atención el nombre que Dios usó: dile al faraón que yo soy te envió. Y ese yo soy, hermanos, es el yo soy de hoy. Y si usted lo dice mañana, será el yo soy de mañana, porque Él no cambia. Es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y hoy día el yo soy me dice: dile a mi pueblo que el justo por la fe vivirá. Aférrate, hermana, hermanos, a sus promesas. Puedes ver muchas cosas alrededor tuyo. Cómo el impío crece, cómo el que no sirve a Dios prevalece. Pero no mires esas cosas, como dice la alabanza, cuando ahora veas la prosperidad de los otros y tus pies claudiquen tras de su maldad. Cuenta las promesas del Señor. Hermano mío, cuenta las promesas. Acuérdate de lo que Dios te ha hablado, te ha entregado. No importa lo que veas alrededor tuyo. Tú has venido para servir a los hombres o para servir a Dios. De pronto Dios nos despega de todas las cosas, de las instituciones, de lo que nos apoyamos, de lo que nosotros, hermanos, dependemos, para preguntarnos si nosotros realmente nos hemos aferrado de Él. ¿Dónde estás, Señor? Yo quiero verte. Lo dijo Moisés, un hombre como usted y como yo. Yo quiero conocerte. He oído tu voz que dice que vas a ir conmigo. Pero perdóname, recibí tu respuesta y es gloriosa. Escuché tu voz que dice: yo iré contigo, pero no te enojes conmigo. Pero yo quiero pedirte que me muestres tu gloria. Moisés no se conformó solamente con oír, sino que también quería ver. En el tiempo de Jesús también hubo un discípulo llamado Tomás. Él no se conformó solamente con que le dijeran que Él había resucitado. Él quería tocar, quería ver con sus ojos. Y Jesús, cuando apareció a Tomás, le dijo: mete tu dedo
Allí Tomás se arrepiente, pero Jesús dice la palabra más hermosa y que es para usted, hermano, para usted, hermana, en esta tarde, en el año 2016, en el tiempo que vivimos. Jesús dijo: más bienaventurado es aquel que no ha visto, pero ha creído. Y usted y yo no estuvimos con Jesús. Usted y yo no vimos cómo Él resucitó a los muertos. Usted y yo no vimos cómo Él hizo con los enfermos. Pero nosotros hemos recibido esta palabra por fe. No fuimos, no tuvimos la dicha que tuvieron los discípulos de conocerle. No tuvimos la dicha que tuvo Juan de recostar su cabeza en su pecho. No tuvimos la dicha de estar orando con Jesús, pero le hemos recibido por la fe. Y hoy día que han pasado los años y nosotros ya no somos los mismos, porque cada día me levanto y digo: Señor, ¿cuánto tiempo faltará para que tú me llames? Oh hermano, cuánta falta nos haría que el Señor se diese una pasadita por aquí y sanara a muchos enfermos que conocemos, ¿cierto? Pero Él quiere también que tú pienses en esto. ¿Dónde están los necesitados? Esos que quieren ser operados y ser sanos. Ni siquiera están acá. Imagínense si el Señor los sanara, menos estarían. Por eso algunas veces Él no hace algo no porque no quiera, sino porque conoce el corazón del hombre. Él tiene poder para poner pies nuevos, tiene poder para poner riñones nuevos, Él tiene poder para sanar del cáncer, de la enfermedad más incurable, pero Él conoce el corazón del hombre. Ahora le vamos a servir a Él por los milagros, por las hazañas, por los prodigios. Entonces vamos a decir: ahora sí creo, Señor. Pues no le agradaría a Dios, porque Él está diciéndote a ti, hermana, hermano, que el justo vivirá por la fe. Yo sé que no he visto, que no he tocado, pero he creído. Y esa fe, hermanos, como dice Romanos capítulo 4 acerca de Abraham, esa fe le fue contada por justicia. Tienes que salir de aquí a un lugar que todavía no te voy a decir, pero sal. Y él sale, hermano. Abraham obedece. Abraham escucha la voz de Dios. Tienes que tomar a tu hijo y llevarlo al monte y sacrificarlo. Amén, Señor. Oh, Dios mío, ayúdame a tener una fe como esa que habla tu palabra. Si tú tuvieras esa fe como un grano de mostaza, quiere decir que ni a eso llegamos. Tú le dirías: la montaña muévase, y se movería. Hermanos míos, necesitamos hoy entender no solamente que hay que vivir por la fe, sino debemos de entender que es ser justo para poder alcanzar esta promesa. Porque si te pierdes, hermano, no te quejes contra Dios, porque Dios no da promesas a los injustos. Quiere decir que tenemos que arrepentirnos, tenemos que volvernos al Señor y tenemos que buscar ahora tener esa justicia. ¿Para qué? Para poder salvarnos. Hermanos míos, aquí está el mensaje de Dios para usted y para mí. Yo le invito en el nombre del Señor Jesús para que usted analice su vida y que usted pueda ahora hacerse estas preguntas. ¿Soy yo un hombre de fe? ¿Soy yo una mujer de fe? Esa es una pregunta, pero la otra es: ¿soy yo justo? Y hermanos míos, aquí es donde todos tenemos problemas. Pero sí tengo una esperanza respecto a eso, y se lo voy a decir. Nosotros no teníamos ninguna forma de venir a Dios. Nosotros no podíamos acercarnos a Él con ninguna obra, con ninguna decisión, ninguna palabra. Pero Dios envió a su Hijo Cristo. Él dice en Romanos 3:23 que el hombre es condenado y es destituido. Pero el que mandó
que el hombre sea destituido, Él ahora del cielo provee al que justifica. Y ahora viene Jesús y muere en su lugar y en mi lugar. Y si yo acepto ese sacrificio, dice la palabra del Señor, que yo ahora pasaré a ser justo, como Él es justo. Hermanos míos, no dejemos de lado este sacrificio tan grande, este regalo de Dios. Abracémonos de Jesús como aquel varón que recibió de Dios y escribió: yo me abrazo a esa cruz con amor. Tomemos nuestra cruz cada día, aferrémonos de Cristo y sigamos adelante. Habrán tiempos difíciles. El Señor dice: un poquito me veréis, un poquito no me veréis. Pero usted diga, como dijo Job: yo sé que mi Redentor vive. Esa sea su postura frente a la adversidad, y con la esperanza gloriosa de que un día el Señor tomará nuestras vidas y nos llevará donde está, hermanos, nuestro hogar celestial. Al Señor que vive, a Él damos toda honra, gloria y alabanza. Le damos gloria.